En los últimos años, los deslizamientos de tierra se han convertido en una de las amenazas más recurrentes en nuestras ciudades, afectando viviendas, infraestructura y sobre todo vidas humanas. La exposición urbana desordenada, el cambio climático y la falta de planificación adecuada agravan este riesgo. En el programa del día de hoy de la Estación Divulga Ciencia conversamos sobre cómo la planificación urbana puede ser una herramienta clave para reducir los riesgos por deslizamientos y promoviendo ciudades más seguras y sostenibles. Más allá de lo que ves, hay un universo por conocer, misterios por revelar. Divulga ciencia, te guiará. Estación Divulga Ciencia, súbete y conecta, descubre con emoción, con ciencia y razón. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Cultura FM. Quiero dar un gracias enorme a la OEI Ecuador, a Cultura FM 100.9 y por supuesto a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, desde donde el día de hoy despega la estación Divulga Ciencia. Les había dicho que el día de hoy vamos a hablar sobre la planificación urbana, ¿no? Entonces hemos visto que los deslizamientos no solo son la consecuencia de fenómenos naturales, sino también el modo en que ocupamos y transformamos el territorio. Entonces, una planificación urbana responsable implica entender el suelo, respetar la dinámica y anticiparnos a los riesgos. Y pues detrás de todo eso también siempre vamos a tener estrategias, fundamentos científicos y todo lo que tenga que ver con fomentar los entornos urbanos resilientes. Por eso el día de hoy tenemos como invitado a Fernando Puente Sotomayor. Él es doctor en planificación urbana en la Universidad de Liege en Bélgica. Su maestría es en gestión urbana en la Universidad de Erasmo de Rotterdam. Y él ha hecho o ha realizado estudios de sistemas de información geográfica en el consorcio UNUGIS, es arquitecto por la Universidad San Francisco de Quito y actualmente es docente de la Universidad Central del Ecuador, así como de otras universidades también que ha participado el FER. Ha sido consultor para varios proyectos, como en los municipios, por ejemplo, y fue funcionario técnico directivo de planeamiento urbano en Quito. Entonces, nadie más competente, creo yo, que el FER para hablarnos de esto de la planificación urbana. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola Eli, muchas gracias por la invitación, encantado de participar y pues a las órdenes. Sí, qué chévere que vamos a hablar ahora de este tema que además a mí me parece súper interesante porque, no sé, cada cierto tiempo vemos que pueden haber noticias, ¿no? Que tienen que ver con deslizamientos, que tienen que ver con estos riesgos que existen. Y entiendo que dentro de todo esto está la planificación urbana, ¿no? ¿Por qué no nos explicas primero qué es esto de la planificación urbana? Bueno, la planificación urbana consiste en analizar todas las variables con las que tú cuentas en la ciudad, con las que funcionan, no solamente las del medio edificado, las edificaciones, las parcelas, los parques de espacios abiertos, etcétera, sino también los del medio humano y social, ¿sí? Cómo va la economía, dónde está concentrada la población, los sistemas funcionales también asociados a esto, el transporte público. Todo eso tiene que ver con la planificación urbana. Los servicios, es donde se vincula el medio físico con el medio humano, ¿no? En función de cuál es la demanda de un cierto sector y si es que va a existir, por ejemplo, las fuentes de agua para poder satisfacer esta demanda de manera ordenada, ¿no? Porque el problema surge cuando hay un desbalance entre todos estos sistemas y esto significa un tema de mala calidad de vida, de costos o de gestión ineficiente de los municipios. Es básicamente el ordenamiento de todas las variables con las cuales los asentamientos humanos vivimos en un espacio. O sea que si van a ver dentro de la zona urbana en Quito, por ejemplo, ¿no? Que es en donde quizás estamos más familiarizados, ¿sí van a ver entonces zonas más vulnerables que otras? Por supuesto, siempre existen estos desbalances por diversas razones. Bueno, en mis estudios sobre Quito, no solamente hemos analizado las condiciones del medio físico para la reproducción o producción de la susceptibilidad a deslizamientos, sino también
un contraste con lo que es la vulnerabilidad social, ¿sí? Basado en data que está muy disponible y que es básicamente la de los censos de población y vivienda, entre otras que uno siempre puede encontrar por ahí. Ahora vivimos en un mundo de datos enorme. Claro, obvio. Podemos beneficiar de eso y hemos encontrado interesantes zonas, no necesariamente son coincidentes, sí, pero cuando tú combinas una familia en condición de vulnerabilidad social, donde los cabezas de familia no tienen acceso a empleo, a trabajo, por ejemplo, en los años 2010 todavía el tema de los teléfonos celulares no era Frecuente, no todos sí, teníamos. ahora es un medio Sí, de trabajo, necesario, ¿no? exacto. Entonces era también asociado a la falta de acceso a tecnología, por ejemplo, a la falta de acceso a aseguramiento. Y si le sumas a esto una condición física de susceptibilidad, una pendiente con suelos inestables, con mal manejo del suelo, edificaciones por fuera de la norma, entonces estás incrementando el riesgo. Pero, por ejemplo, Fer, hemos oído muchas veces, bueno, no muchas veces, pero en algunas ocasiones, esto de las invasiones, ¿no? De cómo las personas, no sé, van a una cierta zona que está libre, entre comillas, y empiezan a poner asentamientos ahí, sus casas y esas cosas. ¿Eso entonces también los convertiría en personas vulnerables? El llegar a estas zonas sin que ellos supieran, pensando quizás que sí es segura, pero que probablemente no lo es. Bueno, en nuestra ciudad en particular el caso de invasiones son muy pocas, son contadas, son menores. Hay una muy famosa, inclusive documentada por un documentalista Sandoval, si no me equivoco, que es de los años 80, bueno, el documental es de los 90, es el de la lucha de los pobres. ¿Sí? Ah, claro. Donde también hay importantes condiciones de vulnerabilidad, tanto social como de la física y de exposición a los deslizamientos, que ha sido formalizada, ¿no? Es toda una historia interesante y la recomiendo ver. Pero nuestras periferias han sido construidas básicamente en función de loteos ilegales, ¿sí? Es decir, el suelo sí se llega a comprar, ¿sí? Lo que suele suceder, eso hemos logrado a través de nuestra investigación, es que muchas familias, muchas personas que son vulnerables socialmente también por el desconocimiento, han sido sujetas a engaños, promotores, de pseudo líderes comunitarios que después aparecen de candidatos a políticos. Así hemos visto algunos. Exactamente, efectivamente, y hemos hecho el cruce, ¿no? En barrios diversos de la ciudad. Hay organizaciones que han sido las mismas que han promovido y han explotado el suelo de esta manera. Por supuesto, también hay el lado bueno de la historia, ¿no? Aquellos líderes que han querido hacer la gestión adecuadamente, cumpliendo las reglas de su regularización. Es entendible el tema de la lucha y la reivindicación social por acceso al suelo, a la vivienda, pero también se contrapone un poco, y sobre todo últimamente, en donde hemos valorado mucho más nuestros bienes ambientales, y en los últimos 20 años empezamos a hablar de cambio climático, en donde se empiezan a sentir estas situaciones de mayores eventos y más frecuentes. Y sobre todo, no sé si tú recordarás, y quizás nuestros divulgadores científicos y científicas también no es hace mucho, el tema que pasó en La Gasca, por ejemplo, ese sector, ¿no? Una lluvia demasiado fuerte desbordó una quebrada y pues pasó lo que pasó. Sí, efectivamente ahí se han combinado varios factores. Nosotros entendemos conceptualmente y hemos entendido desde el principio. Ahora estamos extrapolando a otras ciudades porque nos interesa conocer todas las ciudades del medio andino. Nosotros partimos de unas dimensiones relativamente clásicas, digamos, ¿no? La del medio físico, en donde incluimos tanto el medio construido como el natural, el socioeconómico, el sociocultural, que es súper importante, y el político institucional, ¿sí? Yeah. Más importante que esto, yo creo que es entender las relaciones que se dan entre estas dimensiones. Por ejemplo, situaciones de clientelismo, ¿sí? La situación sociocultural, del poco conocimiento de las personas, del manejo tradicional del suelo, no todas lo hacen adecuadamente, del querer siempre usufructuar, si quieres, del suelo, o simplemente darle una utilidad funcional para su vida. Ajá. Uh-huh. Y una situación de la cual el político se aprovecha, o sea, gana votos, o sea, hace un ofrecimiento y se reproduce un etos tóxico, ¿sí? Una situación cultural tóxica de paternalismo. Sí. O sea, hemos visto súper relevante el tema de que, o sea, yo hago lo que quiero con mi suelo,
Y bueno, es una falta de despertar, ¿no? También falta de conciencia hasta cuando realmente te golpea un O te embate. pasa algo malo, en realidad. Exactamente, o a un familiar y miras esta situación, un vecino también puede ser. Y claro, el político también se aprovecha de eso, ¿no? Él busca capitalizar políticamente en términos de votos, apoyo, etcétera. Entonces, esta es una de las relaciones entre estas dos dimensiones. Y así puedes encontrar otras relaciones con el tema económico, por ejemplo, gente que está relegada y está cautiva al riesgo, si está cautiva, no tiene otro lugar donde vivir, entonces tiene que hacerlo ahí. Claro, porque yo incluso he visto cómo, igual cuando pasó algún deslizamiento, no me acuerdo en qué zona, que tú ves las casas básicamente o sea, en las laderas o en la montaña. Mágicas. Sí, o sea, que dices, ¿a qué rato esa casa no se cae? No sé. Y pasa uno de estos acontecimientos y quizás en algún punto les ofrecen un trasladarse a otro lugar, pero a veces ese ofrecimiento no existe, entonces no tienen otra opción que quedarse ahí. Correcto, o sea, nos pasó, por ejemplo, en el sector del Machangar en Guápulo, ¿sí? En la pata de Guápulo, que se le conoce. La gente nos respondía cuando les preguntábamos si está dispuesta a reubicarse en otro lado, nos dijeron, ya nos han ofrecido como 3 o 4 veces y nos han Guay. cumplido. A unas pocas familias les han trasladado, pero muchas también regresan porque los procesos no son completos, no hacen un estudio, una entrada social para conocer las familias, para conocer sus vínculos sociales. Por ejemplo, la vecina que te cuida a tu bebé mientras que puedes salir a trabajar. Y este tipo de cuestiones. Entonces, es complejo, o sea, no quiere decir que por eso no hay que hacerlo. Es complejo, es muy poco recomendable la relocalización. Esto lo dice Naciones Unidas, el BID, todos los operadores, digamos, que han estado en este tipo de proyectos. Y tiene que ser muy integral, con apoyo institucional, con mucho liderazgo político, y no solamente del alcalde, de los concejales, sino de los líderes y lideresas comunitarios. Es súper importante que se entienda el sentido de urgencia que Sí, tenemos exacto. para solucionar estos temas y divulgar también hacia la comunidad a través de programas como este, por ejemplo, y lograr así un entendimiento para que tengas la convicción de hacerlo, ¿sí? Claro. Entonces tú entras en un proyecto de estos, que son muy pocos. Acá en Quito tenemos un ejemplo relevante, el caso de la MENA, y un par de proyectos más de la empresa de vivienda que han logrado en los últimos 15 años relocalizar a unas 650 familias. Pero ¿cuántos somos no sé, tienes el dato de cuántas personas podrían estar en situación de riesgo con respecto, no sé, a esto, Sí. a temas de planificación? Justamente en esta comparación de todo el entorno urbano central, digamos, de Quito, bueno, el distrito tiene cerca de 3 millones, pero en la parte urbana concentrada, digamos, somos aproximadamente 2 millones. Yo creo Wow, que ya somos pasamos un los montón. 2 millones. Sí, y de estos 2 millones, unos 250,000 están en una situación de riesgo entre moderado y alto, ¿sí? Wow. Los que están en un riesgo extremo están cerca del 1 por 1000. Digamos, esto significa que son los que deberían ser relocalizados. Como sea, o sea, no hay otra opción ahí. Y hay la posibilidad, o sea, presupuestariamente el 1 por 1000 de familias Podrían hacerlo. es factible de hacerlo, sí, se puede programar algo para esto, ¿sí? O sea, mejor, claro, o sea, prevenir en ese caso, cambiar a estas personas a lamentar después de algún suceso. Correcto, sí. Pero se necesita mucha gestión, o sea, gestión urbana, gestión del suelo, conocer cuáles son los propietarios. Tenemos los instrumentos, tenemos una ley, ya no es tan nueva, es del 2016, casualmente aprobada por el terremoto del 2016. Sí estuvo por ahí esperando a que se apruebe algunos años hasta que sucedió el terremoto, igual que sucedió con la norma de zonas de riesgo acá en Quito. O sea, Después de 5 lo de muertos en en la Gasca. no más que la Gasca fue la ferroviaria. Sí, hubo un deslizamiento que nos tuvo varios días sin 2, 3 carriles de la Simón Bolívar. Sucedió. Entonces, esperamos, fíjate, a que Que pase suceda algo, estas eso, que cosas, pase para poder y tener una después ley o una la memoria regulación. se va... Sí, porque no me acordaba de la ferroviaria. Ya te olvidaste tú misma. Entonces, fíjate, es así, ¿no? La situación y las relaciones que se dan entre estas dimensiones. Y tú, bueno, cuando yo estaba dando tu CV, Fer, ¿no? ¿Estás familiarizado o te has hecho experto en el tema de planificación, ¿cierto? Y dentro de la planificación tú nos decías que existe esto del ordenamiento territorial. ¿Crees que un buen ordenamiento territorial, los estudios técnicos detrás de esto, podrían prevenir la urbanización en zonas de riesgo? Aunando a esto también lo social, ¿no?
podría realmente prevenirse. Hay un colega, si algún ratito me escucha quizás, Julia Rebotier, es de la cooperación francesa, muy amigo de los técnicos de acá, tanto de nuestro equipo de la Universidad Central como de otras universidades, acá la Poli también, que ha escrito, junto con otro colega igual francés, de que no necesariamente mayor producción y conocimiento sobre el riesgo significa mayor reducción. Oh, wow. Yo hubiera pensado que sí. Entonces, claro, eso nos pone en una situación de desafío, de decir, o sea, ¿para qué investigamos tanto? Sí. Por eso mucho hoy se habla de proyectos de investigación o acción, de los famosos Living Labs. Tú incrementas también gratamente. Yo vi, por ejemplo, una presentación de una colega de la ESPOL hace poco en un evento sobre el Día de la Reducción de Riesgos, que fue la semana pasada. Entonces, vamos bien todavía. Bien, buen acierto. Y esta doctora ya jubilada, muy, muy experimentada en los temas, más que presentar estudios y evaluaciones técnicas, presentó cómo la comunidad empezó a aplicar soluciones basadas en la naturaleza al pie de su casa, a través de pequeños canales, puentes con el material que ellos tenían, que encontraron, y que empezó a tener resultado, ¿no? En esta suerte de divulgación del conocimiento y aplicación directa para hacerles entender en qué situación ellos estaban y qué es lo que podían hacer. Desde sus propias cosas, ¿no? No necesariamente el esperando que alguien o que alguna autoridad o algo te den, sino que tú mismo apropiarte de eso. Exactamente, es el siguiente paso, ¿no? El 2.0, si quieres, después de tanto estudio. No, ahora hay que salir al campo, y hoy se habla mucho de los estudios y de las intervenciones sociotécnicas, sociocientíficas, ¿sí? Wow. Si se quiere un poco aíslas del tema político institucional, porque también, o sea, tiene sus trabas y tiene sus propios tiempos y tiene sus propias voluntades, ¿no? La planificación urbana oficial es una decisión política. Pero a veces no tenemos ni siquiera voluntad política, entonces ¿cómo? Sí. Ahora, si le sumas el liderazgo de una persona con convicción al mando de la institución pública, cualquiera sea esta, ministerio, junta parroquial, municipio, mucho mejor. Puedes hacer cosas más grandes, ¿no? Porque el tema sociotécnico, esto de los Living Labs, tiene también su limitación, hasta donde tú puedes hacer con el presupuesto, con la mano de obra de la gente de la comunidad. Pero claro, si necesitas hacer una obra estructural de mitigación, pues eso cuesta dinero y se necesita decisión política. Exacto, y justo esa era mi siguiente pregunta. Realmente, ¿hasta qué punto las autoridades, como tú dices, municipio o ministerios o lo que sea, hasta qué punto realmente las autoridades y la ciudadanía intervienen en esto de la prevención y el manejo del riesgo? Bueno, sí hay avances en ese sentido de también prevenir a las personas, indicarles que están en una zona de riesgo. Acá en nuestra ciudad, sobre todo, digamos, nuestra unidad es una de las más antiguas como unidades de gestión de riesgo a nivel de país, y trabaja de manera transversal. La gestión del riesgo debe ser transversal. ¿Sí? Tienes que trabajar con educación en las escuelas, tienes que trabajar con los lideresas comunitarios. Entonces es todo un sistema que tiene que involucrar todos los sectores, pero aún se necesita mucho más. Sí, yo pienso que la gente empieza un poco a despertar por lo que ven las noticias, porque eso nos vamos a encontrar, claro. Eventos cada vez más, con más intensidad, los embates y más frecuentes además, ¿no? Eso es finalmente los impactos del cambio climático. Y ahí despertarán, sí, en muchos casos tarde. Si no despertamos, eso va a decir, si no despertamos... pues los impactos nos hacen pagar eso. ¿Sí? ¿Crees que Quito, bueno, primero, entiendo que obviamente la mayoría de tus estudios, de tus investigaciones que las has realizado es aquí en Quito, ¿no? Pero ¿en qué otras ciudades o, no sé, provincias quizás del Ecuador has trabajado? A ver, este momento estamos justo, como te decía, extrapolando el estudio, aplicando otras técnicas. Incorporamos una bien interesante que, bueno, tiene algunos años, pero no se ha aplicado mucho acá en el país, que es la del rascado en redes sociales, el web scraping que se llama. Y analizas también páginas institucionales en donde recabas bastante información de las reacciones de la comunidad respecto a un evento. A lo que nosotros vamos es a tener una caracterización
del antes, durante y después de los eventos, ¿sí? Ya. Para poder entender mejor, para poder hacer las recomendaciones, saber, por ejemplo, que en el deslizamiento de hace 2 años y medio en Alausí ya hubo grietas, hubo antecedentes y las personas con decisión no tomaron nada. decisiones adecuadamente. Que, por ejemplo, ya hubo estudios, ya inclusive ya hubo zonificación que decía que esta zona está en una condición de amenaza importante para tomarle atención, y que sin embargo después llegó otra decisión política y dijo es zona de expansión urbana. Construyan, Entonces, eso suena así algo como construyan nomás, no hay problema. es perverso. Entonces, Wow. Feo. eso estamos analizando, ¿no? Más la documentación de manera manual. No nos confiamos solamente de estos motorcitos de búsqueda. Nuestros chicos se acaban de graduar con el aparatito hace poco, informáticos. Pero también lo hacemos de manera manual, o sea, mirando cuáles son los documentos y también yendo al campo, entrevistando a los funcionarios, a la comunidad, a todos los gestores alrededor de los eventos. En eso estamos en varias ciudades. Bueno, estamos, rápidamente te cuento, Ibarra, Esmeraldas, Puyo, Manta, Loja es importante. En número de eventos le sigue a Quito, ¿no? ¿En serio? Ay, yo no hubiera pensado eso. Sí, bastante. Bueno, tenemos Cuenca. Bueno, Porque además, claro, esa diversidad que hay en el Ecuador también se ve en las construcciones, pues en las planificaciones. Somos ciudades súper diferentes. No es lo mismo Guayaquil que Quito, que Cuenca, que Loja. No hubiera pensado también que quizás hay ciertas ciudades que pueden ser más riesgosas o de tener más riesgo de algún tipo de estos deslizamientos, por ejemplo, o alguna cosa de eso. Sí, o sea, el tema de la normativa es interesante. Siempre se ha hablado del cliché del 70% de construcciones informales en Quito. Sí, algún ratito con mi jefe, cuando estuve en el municipio, en el planeamiento, hicimos un cálculo un poco más preciso. No es que tienes... El problema son los datos. Mientras más antiguo es el tiempo en el que quieres analizar, menos datos puedes tener. Ahora es relativamente más fácil. Y por ahí conseguimos unos datos del INEC. Antes se registraban las construcciones en el INEC también. Y no hablaba de los resultados de un 70%, pasábamos del 90%. ¡Guau! Eso es un montón. En Quito, imagínate en el resto de ciudades. O sea, y claro, y imagínate lo que es que quizás tú vivas en una zona y ni siquiera sepas que podrías estar en riesgo. Y creo que ahí va lo que tú decías hace un rato, ¿no? El que las personas conozcamos realmente en qué nivel de riesgo estamos en esa zona en la que estamos viviendo. Bueno, es cierto que también la ciencia llega tarde, o sea, la ciencia y la técnica llega tarde, o sea, el municipio mismo hizo aprobaciones en sitios donde el mismo municipio no sabía, en Pueblo Unido, por ejemplo, cerca de la lucha de los pobres, el mismo municipio no sabía que había una exposición a amenaza de deslizamientos importantes. Wow. Y los estudios, por ejemplo, los nuestros de susceptibilidad, se producen gracias a la tecnología, ahora al machine learning, a la inteligencia artificial básica, digamos, en ciencias geoespaciales, que antes no lo podías hacer. Claro. Si antes no podías hacer, entonces era difícil aplicar un modelo predictivo para determinar zonas y que cambie la zonificación y que vayas a campo a actuar, ver, contrastar. Y realmente ver si funciona. Oye, Fer, y entonces, no sé, ¿Quito es una ciudad segura? No. No. Dios, No. ¿podremos llegar a El ser? Ecuador ¿No es una zona segura? Somos un país multiamenaza, lo que se llama. Wow. Tenemos en las épocas de lluvias, ahora súmale el cambio climático, pero solamente Claro, con el eso fenómeno del Niño tenemos variabilidades climáticas inesperadas, entonces inundaciones asociadas a esto, deslizamientos. Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, entonces tenemos... Yo vi creo que una noticia, no sé si leí mal, se activó el reventador otra vez. Está en amarillo, creo, ahorita Sí, la alerta. escuché del reventador. Entonces, bueno, sí estamos... Alertaron a una población también para evacuación. ¿Cómo puede haber una población al lado de un reventador? Eso es una situación interesante. Por ejemplo, el Sangay, que está en constante actividad. Bueno, es importante recordar nuevamente el concepto del riesgo. Combina vulnerabilidad y la amenaza. Ok. Expone la vulnerabilidad ante la amenaza. Bueno, hay estos nuevos conceptos de la resiliencia y de las capacidades que son parte de la vulnerabilidad en realidad. Ya. Bueno, por ahí estoy seguro que me van a contradecir, pero siempre va a tener un componente de vulnerabilidad
y de la amenaza. En el Sangay tienes la amenaza, sí, pero si no tienes población expuesta, no hay riesgo. Claro, no hay riesgo. Ajá, pensaría yo. Entonces, acá en las ciudades es karate budo, o sea, tú evitas el golpe y no pasa nada. Pero ya tenemos muchos de los asentamientos en zona de exposición, entonces hay que ser realistas y trabajar con lo que se tiene. Porque, por ejemplo, yo vivo por el Pichincha, por las faldas del Pichincha, y me acuerdo alguna vez que se activó el ruco, creo que fue, y veíamos ese hongo hermoso, maravilloso, que claro, desde mi casa se veía espectacular. En ese entonces no había celular, entonces no podía tomar fotos. Pero ahí entiendes esa vulnerabilidad o ese riesgo al que podrías estar expuesta en una zona en la que probablemente yo pensé que estaba segura. Entonces, yo siento que a veces pasa eso con las personas, no sabemos realmente cuál es el nivel de riesgo o si estamos vulnerables en esas zonas en donde vivimos. Bueno, ahora sí hay que mirar los mapas. Bueno, tenemos que compartir algunos documentos contigo, Eli, para que sepas en qué zonificación estás. Dios, seguro sale rojo, no sale rojo. Y a lo mejor no estás en plena zonificación roja, pero estás cercanamente, ¿sí? Y no lo hemos sabido, lo hemos tapado con la urbanización. Hablaste de la Gasca, el parque de Pambachupa, como nuestra tradición ha sido, es rellenar quebradas para hacer parques o vías, ¿sí? Y no sabemos que están ahí, ¿no? Nunca supimos, ¿sí? Crecimos pensando que eso siempre estaba fue así. Exactamente, Sí, que siempre fue así. Y la naturaleza y el agua tiene memoria y recupera su cauce. Le pasó a los limeños con el río Rímac. Entonces hay que respetar eso. Loja es otro caso parecido. O sea, embancaron el río, cuando el río, claro, tenía sus taludes un poco más amplios. De repente salió, bien dices, no, ¿De la dónde salen naturaleza las inundaciones? ¿Por qué me pasa esto a mí? No es así nomás, nada más. Bueno, Fer, el tiempo se nos ha ido volando, en realidad. Qué chévere conocer de estos temas. Yo creo que sí, es necesario que las personas, no sé, nos familiaricemos más con nuestro entorno, ya sea naturaleza, ya sea urbanidad, ya sea lo que sea, para conocer, para saber, ¿no? En el espacio físico en el que estamos. Antes de que se me vaya la pregunta que tenía yo ahorita. Por ejemplo, si yo quiero saber, tú dices que hay estos mapas, ¿cierto? Para saber estas vulnerabilidades o estos riesgos que podrías tener. ¿Qué tan accesibles son esos mapas? Sí, hay geovisores, o sea, el municipio de Quito ha avanzado muchísimo ya en los últimos 15, 20 años. Hay geovisores donde tú ves la zonificación por riesgo, diferentes tipos de riesgo, de inundaciones, amenazas, hay antrópicos, por ejemplo, zonas de depósitos de cilindros de gas, varias cuestiones. Y ya se han vuelto insumos para la planificación también. Bueno, aparte también la Secretaría de Riesgos sigue produciendo, me parece que no ha actualizado el Atlas de Riesgos, ¿no? El Atlas de Riesgos es un documento físico en PDF que también la comunidad lo puede revisar y mirar un poco cómo está está por zonas, entonces al nivel de detalle está bastante bueno. Buenísimo, entonces la información no está tan cerrada, digamos, o sea, sí podríamos tener como ciudadanos de a pie acceso a esta información. Sí, y bueno, no sé, consultarnos, informarnos, ¿no? Claro que sí. ¿Ves? Sí. Oye, Fer, y entonces ahora sí la última pregunta. ¿Quito podrá llegar a ser una ciudad segura, resiliente? Quito puede incrementar su resiliencia en ciertas zonas, sí, es difícil, ¿no? Es un objetivo permanente, es un desafío permanente. Pero claro, depende mucho del tema de la gestión, de las comunidades también, de nuestro sentido de aprovechamiento, de explotación del suelo. No sé si estoy utilizando bien explotación, pero el aprovechamiento del suelo adecuado, consciente. Y claro, interviene mucho la educación. Entonces, claro que tenemos el potencial de hacerlo, ¿sí? Pero vamos viendo qué sectores de la población contribuyen hacia este objetivo. Y compromiso entonces, compromiso de todos estos, ya sea las autoridades, la ciudadanía mismo, el compromiso de todos debería estar ahí para poder estar en una ciudad segura. Sí, yo pienso que del lado de los técnicos hay bastante promoción. Yo te agradezco por esta invitación, por ejemplo, es uno de los espacios y he visto cada vez más eventos, ¿no? A mí me han solicitado no solamente entrevistas como esta, sino participar en proyectos en donde se ve que hay presupuesto, se ve que hay mucho interés y voluntad para promover la resiliencia.
Qué chévere. Muchas gracias, Fer, por estar el día de hoy con nosotros, Encantado. por Muchas habernos gracias por la invitación. explicado todo esto y hacernos conocer ese tema que me parece que es súper importante en realidad. Deberíamos estar más Vital. conscientes, más pendientes de eso. Bueno, nos vamos a un corte y ya regresamos con el siguiente bloque. Estación Divulga Ciencia. Hasta la próxima aventura. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulga Ciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.